Bien chicos, tengan todos ustedes buenos días otra vez. Tenemos una pequeña mala noticia. La primera parte de la clase no se ha grabado. Bueno, se estaba grabando, lo que pasa es que me dejé sorprender con que no lo subí de forma inmediata a YouTube. Y si no lo subo de forma inmediata, pues lo borra. De todas formas, a lo que hemos avanzado, hemos estado hablando toda la mañana de lo que son los interdictos. Hemos estado hablando de lo que son los medios de protección, tanto las acciones de hecho como las acciones de derecho. Hemos estado hablando de algunos presupuestos o requisitos para ir por las acciones de derecho. Las limitaciones de hacer uso, ¿no es cierto?, de una acción de hecho. Y ¿qué más? Eso, en lo principal, ¿no? Ahora estábamos hablando de los interdictos, desarrollando el interdicto de adquirir la posesión. Y estábamos planteando un caso de la vida real, el cual llegó a la oficina y poco o nada pudimos hacer por las connotaciones del caso. Les decía, el cliente, el que buscaba contratar nuestros servicios, pues resulta que estaba en posesión de un terreno hace más de 30 años. ¿Qué quiere decir? Sí, no, grábelo igual si puede, pero lo estoy grabando. Grábelo por si al final no puedo consolidar la grabación. Entonces les decía, el cliente estaba en posesión hace más de 30 años en el terreno, lo que quiere decir que él tranquilamente, si hacía un proceso de usucapión, pues no iba a tener muchos problemas. Él, en ese proceso ordinario, pues, podía ganar la demanda sin ningún problema. ¿Será alguien más o soy yo? Debe. Imagino que es el tema del viento. Bien. Ok. Entonces, el cliente no tenía ningún problema en hacer el proceso ordinario de usucapión o prescripción adquisitiva para poder hacerse del bien. Lamentablemente, él se dejó sorprender con un proceso previo. ¿Qué quiere decir eso? El banco se anticipó a demandar, demandó antes que él. ¿Qué demandó el banco? El banco planteó una demanda de interdicto de adquirir la posesión. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el banco, avivándose o agarrándose de este recurso, ha decidido plantear el interdicto de adquirir la posesión. Y es más, ya tenía una sentencia favorable. Entonces, fíjense, un interdicto que no está bien regulado, un interdicto que es un proceso extraordinario, o sea, un proceso de mucha menor jerarquía a un proceso ordinario, un interdicto donde la reconvención o la contrademanda no existe, y ha tenido éxito el banco, porque ya tenían la orden del juez, día y hora de la audiencia para que el juez suministre la posesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la persona, en este caso, la entidad financiera, ha utilizado el banco de forma... El banco utilizó ese mecanismo de mala fe, o de forma muy hábil, o de forma, no sé, pues, ¿qué es lo que pasa? Que al plantear esa demanda, le han cerrado la puerta al señor para que el señor pueda plantear un proceso de usucapión, y es más, ni siquiera ya podía
contrademandar porque en ese proceso extraordinario no hay reconvención. Entonces han aprovechado de ese recurso para poder recuperar el bien. Un bien que, como les dije, pues el propietario estaba hace más, ¿qué digo? El poseedor cliente estaba hace más de 30 años en posesión del bien, ¿no? Lamentable. Y me dio mucha pena porque el señor era de escasos recursos y, y lo justo era pues que él finalmente se quede con el bien porque, como les dije, más de 30 años en posesión, pues es increíble que el banco haya utilizado esa figura de un interdicto para lograr recuperar este bien. Lamentable, lamentable para el señor. Sí, es que lo que pasa también que el señor se dejó, ¿no? Se dejó mucho. Él entre mal asesorado y entre dejado, ¿no? Como muchos de nosotros dejado también porque él no debió permitir que pasen tantos años y no regularizar esa situación, ¿no? Pero lamentablemente así. Ahora, ¿cuándo se aplica el interdicto de adquirir la posesión? En nuestra legislación, ¿cuándo se aplicaba ese interdicto? Generalmente esto se aplicaba en los procesos de declaratoria de herederos. Una declaratoria de herederos judicial. ¿Cómo es la declaratoria de herederos judicial? Porque ahora está la vía notarial, ¿no? La judicial la van a realizar los herederos forzosos con nuestras nuevas leyes, si es que lo van a hacer con beneficio de inventario o en su defecto si hay algún menor de edad o enajenado mental que necesita ser declarado heredero. Eso se hace vía judicial. Si no existe un heredero de esa naturaleza, menor de edad o enajenado mental, pues el proceso de declaratoria de herederos no es vía judicial. Es un proceso de aceptación de herencia y esto es vía notarial. Antes, cuando hacíamos los procesos vía judicial, el juez fijaba día y hora para que suministren posesión. Esto es un poco absurdo, porque fíjense, papá, mamá y yo vivimos en una casa que es de mis papás. De repente se muere papá y mamá y yo tenemos que hacer el proceso de declaratoria de herederos. Una vez que hacemos el proceso y el juez saca la resolución declarando nuevos herederos, el juez fija día y hora de audiencia para suministrar posesión. O sea, ¿y por qué nos tiene que suministrar posesión al estilo de un interdicto de adquirir la posesión? Si nosotros ya vivíamos ahí. Es como si perdiéramos la posesión del bien y volvemos, o sea, no se comprende bien la figura, ¿no? Es absurdo. Cuando ustedes estén llevando Civil 5 van a ver la teoría clásica romana que es partidaria de la continuidad de la personalidad del causante. O sea que la persona que fallece transmite eso a sus herederos y los herederos están continuando prácticamente en representación de la continuidad de la personalidad del causante. ¿Para qué me van a suministrar en posesión de mi casa con mi madre, la casa de mi padre y mi madre, si nosotros ya vivíamos ahí, ¿no? Por eso absurdo. En Sucre, cuando tú hacías un proceso de declaratoria de herederos, no te pedían suministrar posesión. No tenías que pedir eso al juez, ¿no? Porque el Código Civil es partidario de la teoría romana clásica. Ahora, otro caso. El proceso de usucapión. Y fíjense cuántas contrariedades aquí, ¿no? Cuando tú estás haciendo el proceso de usucapión, cuando presentas la demanda, yo les señalé que el juez va a fijar día y hora de audiencia para inspección judicial. Eso para que el juez vea con sus propios ojos de que sí, efectivamente, pues estás en posesión del bien. Luego que haces el proceso y lo ganas, sale una sentencia declarando aprobada,
y se ordena la creación y el registro de tu nuevo derecho propietario, después de todo eso tienes que volver a pedir audiencia al juez para que te suministre posesión. O sea, sí, claro que sí, no hay problema. Le decía yo, usted va a hacer un proceso de usucapión. Cuando usted hace el proceso de usucapión, el juez va a fijar día y hora de inspección judicial. Luego usted hace el proceso, gana el proceso, sale una sentencia y ordenan que se genere y se cree su nuevo derecho propietario. Después de todo eso, hay que pedirle al juez día y hora para que te suministre posesión. Ahí todavía el asunto está más complicado, ahí todavía el asunto es más absurdo, porque fíjense ustedes, se supone que has hecho un proceso de usucapión, porque tú ya estabas en posesión del bien. Se supone que el juez ha ido y ha visto que tú efectivamente estabas en posesión del bien. Ahora ya tienes una sentencia en tu favor que crea y genera el derecho propietario. Entonces, ¿por qué el juez, después de todo esto, tiene que suministrarte otra vez la posesión? Absurdo, toda una contrariedad, ¿no? Entonces, ese era otro momento donde también se utilizaba el interdicto de adquirir la posesión. Perdón, la, la- si hoy en día se lleva a cabo o no se lleva a cabo, como dijo, creo que está usted con mala señal porque la escucho toda entrecortada. A ver si puede repetir y tiene mejor señal, por favor. Ya, no la escuché bien. Una vez más, por favor, la tercera es la vencida. Sí, sí. Al final sí. A ver, ahora, dele. Ya, ahora sí, la escuché muy bien, la interpreté porque se cortó igual, ya. Entonces, el nuevo Código Procesal Civil, cuando usted lee el artículo 369 en su segunda parte, usted va a ver que en ninguna parte habla o señala algo sobre el interdicto de adquirir la posesión. Eso quiere decir que algunos autores incluso están señalando que el interdicto de adquirir la posesión hubiese desaparecido, ¿no? Por eso le hablaba yo medio que en tiempo pasado. ¿Qué más le hablaba en tiempo pasado? Los procesos de declaratoria de herederos. Ahora ha salido una ley, ¿no es cierto?, la ley del notariado, la cual da competencia al notario de fe pública para que conozca y desarrolle algunos procesos judiciales, que no son judiciales, son ya procesos voluntarios. Entonces, cuando tú haces tu declaratoria de herederos ante el notario, eso lo haces de forma voluntaria y se llama aceptación de herencia, ¿ya? Cuando tú lo haces vía judicial, como el juez es juez, administra justicia, representando al Estado y demás, como él tiene esa investidura, tiene esa jurisdicción, pues él lo hace y tiene una resolución judicial pues declarativa. Por eso se llama declaratoria de herederos. Hoy en día, si tú quieres hacer tu declaratoria de herederos vía judicial, el juez de un chutazo te la va a votar tu demanda.
te va a decir, acuda por la vía voluntaria notarial. Entonces ya no se puede hacer eso. Puedes ir por vía judicial si hay un menor de edad o si hay un enajenado mental que se va a declarar heredero. De lo contrario, si todos son mayores de edad y todos están cuerdos, tiene que ser nomás por la vía notarial voluntaria. Ahora, el interdicto de adquirir la posesión, yo le estoy dando ejemplos de cómo se hacía con el antiguo Código de Procedimiento Civil. Ahí, por ejemplo, teníamos el tema de cuando tú haces una declaratoria de herederos, después de que haces todo eso, pues pides al juez que te suministre posesión. También pusimos el ejemplo de cuando tú haces un proceso de usucapión, cuando termina todo el proceso, en ejecución de sentencia, igual le pides al juez que te suministre posesión. A título de broma, una vez conversando con la notaria que yo generalmente trabajo, que es la doctora Tania Prada Juniz, agarro y le digo, doctora, ¿usted va a hacer posesiones? Y se ríe la doctora y me dice que sí. Pero si ustedes revisan el Código Procesal Civil y leen el libro de Ramiro Arcínega, no es tanto tuición del notario de fe pública. Esto tiene que ir un poco más incluso por el gobierno municipal. Inclusive tiene que ir un poquito más por el tema de que todos estén de acuerdo para poder hacer esta posesión. Ahora, les decía, algunos autores, por la lectura del artículo 269, sostienen que el interdicto de adquirir la posesión ha desaparecido. Pero leyendo en el libro de Ramiro Arcínega, él, por ejemplo, dice que todavía existe. ¿Y cuándo existe? Dice, cuando el heredero, simplemente legal, no se encuentre en posesión material del bien, deberá pedirse a la autoridad notarial que suministre posesión. ¿Qué es eso? Adquirir la posesión. ¿Cuál es el heredero simplemente legal? El heredero simplemente legal llegaría a ser los hermanos, los primos hermanos, los sobrinos y los tíos. Hasta ahí llega el cuarto grado, ¿no? Entonces, esos serían los herederos simplemente legales. Ahora, si mi heredero simplemente legal ya está en posesión del bien, no es necesario que yo pida a la autoridad notarial que suministre posesión porque él ya está en posesión. Entonces dejan de lado esas cosas absurdas de que si ya estás en posesión, ¿para qué vas a pedir que te suministren posesión? ¿No? Alguien preguntaba ahí en el grupo de WhatsApp, ¿es Carlos Morales Guillén? Código Civil y Código de Procedimiento Civil. Tienen que buscar lo referente a los interdictos de adquirir, retener, conservar, obra nueva perjudicial y daño temido. Y ahí van a encontrar ese apartado que les decía, donde él hace toda una explicación brillante y fantástica de cómo todo esto está mal, ¿no? Bien. Seguimos. Nos tocaría ver el interdicto de... A ver, mi celular se... lo tengo de cabeza. Ahora sí. Tenemos el interdicto de recobrar la posesión. Recobrar la posesión. Ok. Si dice recobrar la posesión, eso significa que nosotros ya estábamos en posesión de forma anterior, ¿no? Quiere decir que ya sea de forma violenta, con engaños, con mentiras o voluntariamente con engaños o mentiras, tú has perdido la posesión del bien. Pero ojo, ya eras poseedor. Ya eras poseedor. Eso quiere decir que como yo ya era poseedor, puedo plantear un interdicto de recobrar la posesión. Para esto se necesita que tú plantees la acción judicial dentro del año. O sea que hay plazos también para plantear este tipo de interdictos, al menos para el de recobrar la posesión y para el interdicto de conservar.
¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Digamos que Romina está en posesión de un terreno. Ustedes saben quién es Romina, ¿no? Es la chica en el curso del apellido raro, ¿no es cierto? Eh, eh, y es la chica más grande, más fornida, alta, cuerpuda, madre soltera con 5 hijos. ¿Ya? Entonces, Romina está viviendo en posesión en un terreno. Y de repente, viene un sujeto que es el propietario, ¿no? Se aparece después de 7 años. Y el propietario se aparece todo prepotente, altanero, bellaco, ¿no es cierto? Abusivo, porque él paga impuestos, porque él ha sacado un crédito en el banco, lo ha dado en hipoteca, ya ha cancelado el gravamen, porque él se ve total y completamente ofendido de que otra persona esté ahí en su territorio. Entonces, este señor, ¿cuál será pues, el más fornido del curso? Ya no recuerdo. Este señor agarra Pablo. Bueno, entonces Pablo, ese señor Pablo, malcriado, bellaco, abusivo, va con sus amigos donde la pobre Romina y la saca, la despoja a la fuerza, ¿no? Se consigue ahí unas caricaturas de sicarios, o sea, pandilleros, que con petardos, palos, piedras, agarran y lo sacan. La pobre Romina, como sale ahí a la calle con sus 5 hijos, ¿qué tiene que hacer? Ojo, ella era poseedora y Pablo es el propietario. ¿Qué hará Romina? Romina, ¿qué va a hacer? Hable. Es la prueba viviente de que Romina no está escuchando la clase. Pareciera que llegó de algún lado. Me hablan, voy corriendo, ya llego. ¿Qué va a hacer Romina? Eso, ¿no? Entonces, lo que Romina va a hacer es contratar un abogado. Cuando contrate el abogado van a determinar que lo mejor que pueden hacer es plantear un interdicto de recobrar la posesión, ¿no? Dentro del año, como lo dice ella muy bien. Pero del otro lado tenemos a Pablo. Pablo, que tiene un derecho propietario que está por encima de cualquier posesión o situación de hecho. Dentro de este proceso extraordinario de recobrar la posesión, así como está la historia, Pablo tiene papeles, documentos, todo saneado al día, impuestos pagados. Y Romina es una simple poseedora que está 7 años ahí en posesión y que lo único que sabe hacer es tener hijos. ¿Quién va a ganar el proceso? ¿Romina o Pablo? ¿Pablo? ¿En serio? Si, o sea, si fuera... y si, y si, y si fueran así las cosas, ¿de qué serviría el interdicto si el otro por ser propietario va a ganar? Ah. ¿Saben quién va a ganar el proceso? Y ustedes ya deberían poder contestar. A ver, lean pues otra vez el artículo 1282, Código Civil, ¿qué dice? Suficiente. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo es decir, yo soy propietario.
Ah, yo pago impuestos. Ah, yo tengo los papeles en regla. Fuera de aquí. A la fuerza la despojó. ¿No es cierto? Entonces, por más propietario que sea, por más títulos que tenga, por más documentos, por más impuestos que tenga al día, él va a perder el proceso. No se olviden que este proceso del que yo les hablo es un proceso extraordinario donde solamente se determina una situación de hecho, no de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando venga el juez va a decir, ay, pobre señora, qué abusivo este señor, oiga, ¿usted qué se cree? Pues usted no puede usar la fuerza porque tenga la razón o el derecho de su lado. Usted, señor, tiene que hacer una vía de derecho para recuperar esto. Por lo tanto, señora Romina, venga, vuelva aquí adentro, ¡pum! Y la vuelve adentro. Perdón, señorita con... Entonces la señorita con 5 hijos vuelve a la posesión del terreno, pero eso no determina nada, solamente la situación de hecho. ¿Qué situación de hecho? Usted es poseedora, a usted la han sacado de forma inadecuada de aquí, vuelva. Entonces, ¿qué tendría que hacer Pablo? Pablo, ¿qué va a hacer? Está ahí. A ver, lo vamos a buscar a Pablo, Pablo, Pablo. No tengo a ninguno. ¿Por qué lo pusieron a Pablo? Pues si no está en este curso. No, creo que sí estaba. ¿Qué dice señora Matilde? Es lamentable, ¿no? Es lamentable porque yo conozco un caso similar. Así que un poco decepcionante de que pareciera que la justicia solamente es para la gente que tiene plata. Pero no tenemos que tener esa, no tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Tenemos que pensar siempre que las cosas pueden ser diferentes y pueden ser correctas. Bueno, en el ejemplo, ¿qué debería hacer Pablo? Pablo lo que tiene que hacer es contratar un abogado. Una vez que tenga el abogado, también tiene la vía de la negociación. O sea, ¿de qué negociación estamos hablando? Él puede ir a hablar con Romina y decirle, mire, señorita, ¿cuánto dinero quiere para salir de este terreno? No sé, pues pueden quedar, quién sabe, en un monto de $5,000 o un monto de, qué sé yo, $10,000, porque el dicho, no se olviden que dice, vale más un mal arreglo que un buen pleito. ¿Y por qué vamos por esos montos? Yo por un abogado que te cobre por un proceso de esos, yo mínimo le saco $5,000 al propietario. Para lograr el desalojo y sacarla con el uso de la fuerza pública, hay que pagar a la policía entre 2.500 a $3.500. Y el tiempo que va a llevar el proceso, porque para ir al proceso hay que tener tiempo y hay que tener dinero. El dinero tal vez lo puedes recuperar, pero el tiempo jamás. Ahora, si eso fracasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso. ¿Qué proceso vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de recobrar, ¿qué digo? Él no va a hacer un interdicto porque él es propietario. Él tiene títulos, él tiene documentos. Lo que él va a hacer es pues precisamente, ¿qué proceso?
medios y mecanismos que van en defensa del derecho propietario. Ya hablamos algo la anterior clase. Desarrollamos tres: acción de reivindicación, acción confesoria, acción negatoria. ¿Cuál? Eso. Lo que Pablo tenía que hacer todo este tiempo era contratar al abogado, agotar la conciliación previa y de ahí ir por el proceso de reivindicación. Él no va a ir a instaurar un interdicto porque él no es un poseedor y no va a estar peleando pues con la poseedora, con Romina, como poseedor. Él tiene un título, él tiene un derecho que es mucho superior, es mejor que la posesión. Por lo tanto, él va a ir a un proceso ordinario, que es donde se dilucidan las situaciones de derecho y él ahí va a hacer plantear ya realmente su derecho, lo va a hacer prevalecer mediante ese proceso de reivindicación. Ahora, presentada la demanda por Pablo, Romina, ¿qué va a hacer? ¿Ideas? Romina, ¿qué va a hacer usted una vez que sea demandada por reivindicación? Otra vez desapareció Romina. Ah, ya, ok, no se preocupe. Bien, entonces lo que tendría que hacer a Romina en realidad es contratar un abogado y, ¿por qué no? Reconvenir o contrademandar se llama. ¿Qué va a reconvenir o contrademandar? Ella está en posesión del terreno hace más de 7 años. Mientras se ha dado esto del interdicto, la pérdida y qué sé yo, han pasado 2 años más, 9. ¿Por qué no intentar un proceso de usucapión y mentir un poco? Decir que está hace más de 10 años en posesión y plantear el proceso de usucapión. Entonces ahí recién ya las partes van a medir sus fuerzas y esa resolución va a ser definitiva porque ya es el proceso ordinario, el cual tiene mayor jerarquía, el cual tiene pues mayores connotaciones dentro del proceso. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya se va a cortar, ¿no?